El alcalde Jorge Rodríguez ha fungido como el jefe de campaña del Comando Zamora 200 y ha ofrecido varios pronunciamientos entonces desde acá, desde el Consejo Nacional Electoral, un poco para recapitular en las elecciones pasadas a gobernadores. Él también acudió hasta acá para informar lo que fue una alianza perfecta, como la habían llamado en ese momento, de los 23 alcaldes para aquel entonces. Para este momento se espera, bueno, el día de hoy, ya que cierra lo que es la presentación de los recaudos a los postulados ante las distintas juntas regionales y municipales de los recaudos. Entonces se espera que el alcalde Jorge Rodríguez ofrezca un balance sobre los postulados del Gran Polo Patriótico para estos comicios, que importante destacar que fueron adelantados por la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata también de un padrón electoral del corte del 15 de julio de 19.740.846 venezolanos llamados a participar en estos comicios. Es importante recordar que en estas elecciones no se elegirá lo que es la figura del alcalde metropolitano de Caracas ni distrital del Alto Apure. También podemos informar que ayer precisamente la rectora Tibisay Lucena ofrecía un balance sobre las organizaciones nacionales que habrían postulado candidatos. Son 22 organizaciones a nivel nacional, de las cuales 82% de estas organizaciones políticas pues presentaron candidatos. Ya está por iniciar entonces este pronunciamiento del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, desde el Consejo Nacional Electoral, donde nosotros hemos estado dispuestos en los últimos días para llevarles de primera mano las informaciones que se desarrollan. Escuchamos sus declaraciones. Buenas tardes al pueblo de Venezuela. La Fuerza de la Revolución Venezolana, el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro Moro, se dirige hoy a la directiva del Consejo Nacional Electoral. Hemos venido aquí a la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas para consignar un documento, una denuncia y una solicitud hacia aquellos factores políticos o sociales que han venido actuando para atentar contra el derecho al voto de las venezolanas y venezolanos. Nos estamos refiriendo específicamente a partidos políticos que nuevamente están convocando a la desestabilización, a la violencia, a la angustia de la población. Parece que añoran los días en que venezolanos eran quemados vivos por el solo hecho de su color de piel o por la apariencia de sus simpatías políticas. Pareciera que añoran los trancones en el este de la ciudad de Caracas, pareciera que añoran el enlutamiento al que sometieron a más de 132 familias y a más de 800 familias cuyos miembros de esas familias resultaron heridos por la acción de la violencia criminal. Nos referimos a partidos políticos como Voluntad Popular, organización muy violenta y criminal, a partidos políticos como Primera Justicia, que nuevamente intentan violar la Constitución y las leyes de la República. Incluimos en esto a Bonsai de Hitler, alias Freddy Guevara, que es quien ha venido haciendo las mayores alusiones al llamado a la violencia. Estamos introduciendo el día de hoy un documento ante el Consejo Nacional Electoral para que se tomen acciones específicas contra aquellos partidos políticos que impidan el derecho al voto y el derecho a la participación, que es un derecho humano fundamental que tenemos las venezolanas y los venezolanos y que ejercemos plenamente. Hemos tenido 22 elecciones en los últimos 18 años. Este solo año, 2017, hemos tenido 3 elecciones nacionales: la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la elección regional, las 23 elecciones de de gobernadores y gobernadoras de estado, donde participaron todos los factores de la oposición venezolana. Como recibieron una paliza, hay que decirlo así, en términos electorales y en términos de votación, entonces ahora vuelven a desempolvar el expediente de la violencia y el expediente de la sedición y la desestabilización. Todos hacían llamados al voto hace escasamente un mes, con el mismo sistema electoral venezolano con el cual las venezolanas y los venezolanos escogeremos alcaldesas y alcaldes el próximo mes de diciembre.
Afortunadamente, más del 98% de las organizaciones políticas ya inscribieron sus representantes para postular y hay más de 5.000 presentaciones de candidatura, otra vez batiendo récord de participación en el sistema electoral venezolano y la democracia venezolana. Más de 5.000 candidaturas, la cifra se va a aproximar a 10.000 candidatas y candidatos para 335 cargos. Estamos hablando de aproximadamente un promedio de, se va a acercar a 5 candidatos, perdón, mucho más de 5 candidatos, aproximadamente 50 candidatos por cada uno de los cargos a elegir, de los 335 cargos de alcaldes y alcaldesas. Quiero además señalar los artículos que están contenidos en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Artículo 75 de la Ley de Procesos Electorales. No se permitirá propaganda electoral que, numeral 7, desestimule el ejercicio del derecho al voto. Artículo 79. Los medios de comunicación social, públicos o privados, y los productores independientes, atención, medios de comunicación, no podrán efectuar por cuenta propia ningún tipo de difusión de propaganda tendente a apoyar a algún candidato o alguna candidata, ni a estimular o desestimular el voto del elector o electora a favor o en contra de ninguna candidatura. Y escucha esto, Bonsai de Hitler, alias Freddy Guevara, artículo 166, artículo 166 del Código Penal, Bonsai de Hitler, cualquiera que, por medio de violencias, amenazas o tumultos, impida o paralice, total o parcialmente, el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos, será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de 15 días a 15 meses. Si el culpable es un funcionario público y ha cometido el delito con abuso de sus funciones, el arresto será de 6 a 30 meses. Las venezolanas y los venezolanos tenemos derecho a votar. Jamás a ningún factor de la oposición venezolana se le ha impedido el ejercicio de un derecho político, incluso en las ocasiones en que ese derecho político colide, atenta contra lo que está contenido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Verbigracia. El día 16 de julio de este año 2017, la oposición venezolana convocó a una llamada consulta, plebiscito, como ellos quisieran llamar, sin el concurso del Consejo Nacional Electoral, que es el único organismo, el poder público electoral, que puede dirimir y que puede organizar eventos electorales en Venezuela. Violando la Constitución por su carácter absolutamente írrito en las preguntas que se le hicieron a las personas que concurrieron, de una manera muy precaria, muy escasa, pero que concurrieron algunas personas. Pues bien, el presidente Nicolás Maduro no solamente permitió que se hiciera esa consulta considerándolo un acto político, sino que proporcionó protección policial a los tinglados, a los kioscos que se pusieron en esa oportunidad. Luego tuvimos la elección de Asamblea Nacional Constituyente, el día 30 de julio. La oposición venezolana o algunos factores muy violentos de la oposición venezolana convocaron a la muerte, convocaron a la destrucción, al asesinato, impidieron el voto en algunos municipios del país, en algunas zonas del este de la capital. Ahora vuelven otra vez a intentar algunos factores, porque hay otra cosa que hay que decirlo, son solamente 2 partidos políticos, Voluntad Popular y Primero Justicia, porque hay una gente que dice, Causa R no va a participar. Es que el Causa R no es un partido político. ABP, no sé qué cosa, el partido de Ledesma y Richard Blanco, no quieren participar, no van a participar. No pueden participar, no son un partido político, no recogieron la firma, no fueron validados como partidos políticos. Ya nombré a la Causa R. Una cosa que se llama 20 Venezuela, no quiere participar. Es que no pueden participar, no son un partido político. No han cumplido uno solo de los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes para asumir la posición como partido político. Entonces, basados en estos artículos del Código Penal venezolano y de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, queremos solicitar al Consejo Nacional Electoral que preserve en extremo el derecho de las venezolanas y venezolanos a votar y que tome medidas establecidas en la Constitución y en las leyes contra aquellos partidos que impidan los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas venezolanos.
Con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas con Carlos Ribete de Venezolana de Televisión. Hola, Carlos. Buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Bueno, voy a hacer dos preguntas, ¿no? La primera, ¿considera que las elecciones regionales marcaron un antes y un después? Bien, eran declaraciones de Jorge Rodríguez desde el Consejo Nacional Electoral, quien se refiere a las próximas elecciones para elegir a los alcaldes. Nosotros con esta información hacemos otra pausa en la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Ya volvemos con más.